tardes, noches, mañanas, la hora que sea. Estamos felices de poder contar contigo una vez más en este podcast denominado Estudien Vagos. Estudien Vagos, muy buenas tardes. Nuevamente un buen día, un saludo fraternal, amistoso, un abrazo, amigo Sebas. Gracias por estar aquí una vez más, un jueves más, en el cual vamos a poder hablar muchas cositas, vamos a estar comentando sobre educación, sobre vida, sobre cómo vivir la vida. Pero sabroso. ¿No? O sea, a medida. Hay que vivir la vida en medida. Sí. Todo en equilibrio. Sí, todo tiene en equilibrio. ¿Qué más, Rolito? ¿Cómo te fue esta semana? No, pues bien, en el colegio súper chévere. Bacán. Sí, pues ahí vamos. Dándole. Bien. Sí, ya dándole bien. Estamos bien todavía. Bueno, pero creo que la última o las últimas 2 veces nos hicieron falta el aporte musical. Sí, el asunto apropiado. Bueno, todos sean bienvenidos, gracias por sintonizarnos una vez más. Nosotros aquí contentos, bacano de poder ver que nos están sintonizando, de saber que están ahí y que pues en realidad ha sido muy chévere ver que, por ejemplo, en mi caso, de vez en cuando me escriben amigos, me escriben estudiantes o ex estudiantes a decirme, no sé, hasta vamos, bueno. Para hablar del video, para hablar de nuestro podcast, para hablar de nuestro canal y de esa manera pues ayudarnos, ¿no? Yo creo, a decirnos, vea, bacano de lo que están hablando, oiga, chévere. A propósito, quiero enviarle un saludo a Paula, no sé si tú te acuerdas de Paula Cartagena. Paulita me escribió precisamente porque hablamos en un episodio de emociones negativas. Okay. Y ella me escribió para darme un comentario que me pareció muy apropiado y por eso quería poder compartirlo. ¿Listo? Me manifestó ella y me dijo, yo considero que las emociones negativas no existen. Que todas las emociones hacen parte del ser humano y por eso Dios nos creó con emociones, pero que la forma en la que las tomamos es lo que termina siendo negativo. Wow. Entonces me pareció muy bueno y le dije a ella como, tienes razón, ¿sabes? O sea, creo que de fondo es así. Entonces, de verdad, Paulita, gracias por estar ahí pendiente de vernos, de sintonizarnos. Espero que lo sigas haciendo y que sigamos creciendo, porque finalmente para eso es. Para eso es. Un saludito, profe Paula. Bendiciones. Y pues sí, muy interesante el aporte, ¿no? Sí. Todas, y es muy bueno porque todas las cosas encajan a la Biblia, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios. Espectacular, amigo. Y cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues viejo, a mí me pareció muy chévere la manera en la que nos sentamos a hablar hace 8 días de adolescentes. Sí, yo creo que faltó cositas, por decirlo, ¿no? Sí, de hecho, ¿sabes yo qué te iba a decir? Que tengamos tal vez la oportunidad de comenzar a escucharlos un poquito más. Okay. Siento yo que quedaron cositas en el aire con relación a ese tema y de pronto no solo con relación a ese tema, tal vez en otros temas también hayan quedado cositas en el aire. Yo pienso que podemos proponerle a nuestra audiencia, a ustedes amigos, amigas, que nos dejen en sus comentarios allí cositas que vamos a estar en estas semanas de pronto comenzando a poner algunas encuestas allí en nuestras historias de Instagram para que de esa manera ustedes participen y podamos saber qué temas les interesan. Si ustedes quieren que no se hagamos adolescencia parte 2, por ejemplo, pues espectacular. El resto está. Parte 2. Exacto. Bueno. Y obviamente lo que nosotros también queremos es comenzar a no solo a crecer, sino también a ampliar el conocimiento. Y yo pienso que vale mucho la pena que podamos para eso prepararnos no solo nosotros, sino también la oportunidad de traer a alguien con el que podamos, un experto con el que podamos sentarnos aquí a charlar un rato y saber de pronto una perspectiva distinta y poder ver cómo nos va. Claro, traer un invitado de renombre en la temática que tratemos y sería muy interesante, ¿no? Porque sería tanto de beneficio para nosotros, que creo que somos uno de los principales beneficiados de este podcast, pues nos desahogamos, hablamos, damos nuestro punto de vista y también las personas que nos ven, los amigos que nos siguen, podrían aprender algo más, que de pronto lo que nosotros decimos aquí a veces se queda corto. Traer un experto sería, maravilloso. Así es. Y enfocado a eso es que me senté como a revisar el asunto de qué temas son los que a los jóvenes
a los adultos, a los niños, a todo aquel que pueda escuchar nuestro podcast, le interesa con relación a la educación. Y entonces acudí a una de esas herramientas tan útiles que tenemos hoy en día, ¿no? La inteligencia artificial. La IA. La IA. No, ese es otro. Sí, ese es otro y no tenemos ese sponsor. Después nos cuelgan el video porque así soy. Así es, a eso sí corren, ¿no? A eso sí corren, pero a la peladita que por allá está mostrándose, no, a esa sí no la quitan. Pero ya entrando en materia, de verdad, Sony, viejito, pero está bien. Entrando en materia, me di cuenta que uno de los temas que considera la inteligencia artificial que hace falta por revisar y por trabajar es el de la comunicación asertiva. Ok. Y la comunicación asertiva, entendiéndola desde muchas dimensiones, pero enfocándola a nivel de educación, en nuestra cultura, en quiénes somos y cómo juega eso el papel de la comunicación asertiva. Es un tema del que se habla mucho. Actualmente hablamos mucho de cosas asertivas. Y es que ha llegado el punto, creo yo, Sebas, que la comunicación asertiva, ¿no? Esta comunicación buena, la comunicación fluida, la de 2 vías, de que tanto se habla, ha llegado incluso a caer ya en el cliché. Sí. En el decir, no, lo que le hace falta a tu relación es una comunicación asertiva, lo que te hace falta en tu grupo de trabajo es comunicación asertiva. Y todo el mundo habla de comunicación asertiva, sí, pero nadie la practica. Ese es el punto. Y entonces por eso dije, la vamos a traer hoy acá y nos vamos a poner al paredón. Sí. Vamos a empezar a ver, pues, ¿qué tiene que ver eso, viejo? O sea, de fondo, ¿para qué sirve? ¿Cómo se come? Porque es que finalmente todo el mundo habla, mira, o sea, te lo digo así, todo el mundo habla hoy en día de inteligencia emocional, todo el mundo habla de responsabilidad afectiva, todo el mundo habla de comunicación asertiva, pero cuando vamos al terreno de la aplicación nos damos cuenta de que más de la mitad de la sociedad actúa de manera tóxica. Entonces la pregunta es, ¿para qué tenemos todos estos temas y para qué los psicólogos se matan su cabeza cada día tratando de desarrollar estas estrategias que ayuden, si a la larga culturalmente es donde seguimos cometiendo el problema? Has dicho algo clave, ¿yo no? Culturalmente es donde está el problema, ¿no? Total. Ay, qué tristeza, porque si el problema es cultural, el trasfondo es social. Total, y es que tiene, o sea, yo no lo vería de otra manera. Finalmente, la comunicación solo es comunicación cuando tú tienes la oportunidad de hablar con alguien más. O sea, eso de comunicación intrapersonal no existe precisamente por eso. O sea, para eso hay otros métodos, exacto, para eso ya hay otras formas, pero la comunicación... Y otros profesionales, psiquiatras les llaman. Decía, cada vez que teníamos una situación así en cierto salón, yo sé que ese estudiante sabe de lo que estoy hablando, cada vez que yo decía, y entonces yo me dije, él decía esquizofrenia. Entonces, pues, más allá de eso, es a eso a lo que quiero ir. ¿Cómo es el asunto de la comunicación? O sea, ¿cómo es que estamos funcionando o tal vez mal funcionando cuando hablamos de comunicación asertiva, viejo? Claro, es que yo creo, mira, que cuando hablamos de la comunicación asertiva, hablamos de que creo que incluso, o sea, ya esto es una cuestión muy mi trip, ¿no? O sea, sí. Pero yo creo que comunicación asertiva resulta una redundancia, desde mi punto de vista. Porque comunicación asertiva nos definimos a que la comunicación cumple su función, que es que alguien exponga una idea, la otra persona lo entienda y pueda exponer su contraidea, su contraargumento o expresarse como resultado, como estímulo a esa idea expresada al principio. Pero eso es comunicación. Sí. Entonces, si yo hablo de comunicación asertiva, estoy hablando de que comunicación que funcione para comunicarse. O sea, aquí pensando en sí, ¿no? Pero entiendo. Imagínate, es como decir, no sé, cocinar cocido. Sí. Sí, o sea, vamos a cocinar para comer. ¿Para qué más cocinarías, no? O sea, claro, sí, voy a trabajar para tener un sueldo. ¿Para qué más trabajarías? O sea, para recibir algo a cambio de... O sea, entonces si digo comunicación asertiva, o sea, me da la impresión de que hay una comunicación que no es asertiva, una comunicación que es mala. Y si hay una comunicación que no es asertiva, no está cumpliendo la función que engloba la palabra comunicación. Sí.
hablar de estos temas a mí me termina emocionando porque tú sabes que yo pues soy lingüista, ¿no? Sí. Y mientras tú hablas, en mi cabeza pasan un montón de teóricos, pero me hiciste acordar particularmente de dos modelos lingüísticos y me voy a poner a filosofar lingüísticamente un poquito, sin irme muy lejos, no se asuste. Recuerdo mucho que, bueno, el padre de la lingüística, que es Ferdinand de Saussure, él plantea que en el asunto lingüístico hay dos cosas que juegan un papel muy importante, ¿no? Okay. La primera es lo que él llamaba el significado y la segunda es lo que él llamaba el significante, Okay. que es básicamente entre las dos la asociación entre la palabra y la imagen. Entonces, el mejor ejemplo para entender eso tal vez sería la rana, que si yo digo en Colombia vamos a jugar rana y se lo digo a un español, pues el español me va a entender que voy a agarrar una rana y voy a jugar con la rana, con el animal, ¿cierto? Porque el significante es distinto. Entonces, a la luz de eso, pues muchos otros lingüistas planteaban algo. Yo verdaderamente quisiera decirte que me acuerdo quién fue, pero no lo tengo. Y el lingüista del que estoy hablando planteaba que el problema de la pragmática, es decir, del ejercicio práctico del lenguaje, no está en el que escucha, sino en el emisor. Y él dice, el problema está en el emisor por una razón. Usted sabe a quién le habla. Por la intencionalidad del mensaje. Ahí está. Entonces, ¿qué menciona él? Que la comunicación solamente termina siendo un ejercicio efectivo cuando el emisor hace su trabajo correctamente. Entonces, me hace entender, de acuerdo a lo que tú dices, que en efecto estamos viviendo una etapa, un periodo de comunicación en donde se ha vuelto tan inefectivo que ahora necesitamos redimirla. O sea, necesitamos redimir la comunicación. Y la única manera de redimirla es llamándola psicológicamente asertiva. Wow, no, qué importante este análisis, ¿no? Porque mientras hablabas lo del emisor, que el emisor es el que sabe, porque el emisor es el que quiere dar el mensaje. Exacto. Nosotros sabemos qué mensaje queremos dar en este momento, queremos hablar a jóvenes, a padres, a todo aquel que quiera ver y que le interese de alguna manera la educación. Estamos hablando para estas personas. Y todas las personas que quieren dar un mensaje saben a quién quiere dar un mensaje. Claro, y es que tiene mucho que ver con eso. O sea, si yo, por ejemplo, llego hoy a mi casa y me comunico de cierta manera con mi mamá, pues viejo, yo sé quién es mi mamá. Y sé la manera en la que debiera comunicarme respecto a ciertos temas con mi mamá. Claro. Si yo voy a, no sé, si yo voy a X lugar y en ese lugar no conozco a la persona, mi lenguaje es totalmente diferente, es neutral, es formal, el asunto con la educación y la cultura es distinto. ¿Por qué? Por una sola razón. Y es que yo comprendo que al comunicarme de una manera neutral y formal, pues estoy abriendo paso para que no haya una dificultad. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, la responsabilidad de comunicación es completamente del emisor. Qué interesante, la responsabilidad de la comunicación es del emisor. Y yo creo que desde ese es el punto que atrofia la comunicación. Sí. Ese es el punto que atrofia la comunicación. Voy a poner en mi estado de Facebook, ¿no? Voy a poner en mi estado de Facebook. Ay, por lo menos yo no me beso con otras. ¿Para quién va el mensaje? Sí, ¿ves? Yo sé a quién va el mensaje. Sí. El canal está ahí, pero ¿y el receptor? El receptor queda como que... El receptor somos todo el mundo que vemos ese post, ¿no? Esa publicación en Facebook, en Twitter o en Instagram, que es lo que más ahora usan los niños Asterix, ¿no? Entonces... Horror ustedes con esos términos tan... abro paréntesis. Ayer estaba en mi locura, eran como las 2 de la mañana, estaba haciendo unos trabajos. Y dije, me voy a tomar una foto Asterix. Y me puse así como se ponen... Sí, así. En vez de hacer así, o sea, mire, o sea, el thumb up, esto es universal, ¿sí? O sea, usted con esto dice bien, si usted hace así, la gente no le entiende. Sí, o sea, perdón, pero es que me estresan, viejo. O sea, va uno a mirar las fotos y están... Y uno, pero ¿qué estás haciendo con la mano? O sea, ¿qué te está pasando? No sé, te está sucediendo algo, los huesitos. Está poseyendo Stephen Hawking. O sea, viejo, no tenemos pauta para eso, estamos. Cierra el paréntesis. Pero sí, o sea, el emisor tiene que
la comunicación tiene que ser intencional. Es que comunicar es un acto intencional. Es que, o sea, para eso se creó. De la asertividad. Sí. O sea, es que ahora ya que lo dices, ahora estoy hasta de mal genio con haber traído ese tema. O sea, viejo, la comunicación. Y vamos a renombrarlo. Sí, vamos a hablar de la comunicación. Borremos la comunicación asertiva y ponemos la comunicación. La comunicación. ¿Y por qué? Porque tiene que ser así. Y la comunicación que es mala no es comunicación. Así de simple. Y no es. ¿Es o no es? Sí, y así tiene que ser. Exactamente. Así tiene que ser, viejo. Yo estoy por pensar que las personas que nos están escuchando ya están entendiendo el hilo del asunto. Claro. Y para nosotros hablar de una buena comunicación y de un buen estilo de comunicación, tenemos que entender para qué es. Exactamente. Yo por ahí estaba precisamente buscando como procuro hacerlo. Y encontré esto, mira, obviamente con relación al tema de la comunicación asertiva, que fue lo que originalmente busqué. Dice que es un estilo de comunicación en el que una persona expresa pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir a los demás ni someterse a la voluntad de otros. Y dice que ese tipo de comunicación implica un equilibrio entre defender mis posiciones, mis derechos, mis razones y respetar las posiciones, los derechos, las razones del otro. Así es. Entonces, ahora que ya lo estamos reformulando, pues yo entiendo que ese es el principio de la comunicación. Claro. O sea, es que finalmente si comunicar es tener la claridad para reflejar un mensaje de la manera correcta, en el momento en el que yo llego a mi casa y no sé, de repente digo, pero ¿dónde está tal cosa? ¿Pero por qué me lo cambiaron? ¿Pero no sé qué? Pero no me estoy comunicando asertivamente. Y aquí estoy hablando particularmente de mí y sé que si mis papás están viendo esto, entienden a lo que me refiero. Un saludito. Sí, y específicamente creo que es necesario hablarlo porque qué poco comunicativos nos hemos vuelto los seres humanos. Tremendamente, ¿no? Es que yo creo que es culpa de lo que hablábamos un momento, la cultura. Sí. Y en una cultura en la que importo yo, me deja de importar el receptor en mi comunicación. E importa únicamente lo que yo digo, como yo lo digo y la manera en la que yo lo digo. Si tú lo escuchaste, lo que causó en ti, me importa un pepino, porque la verdad, o sea, tú haces y dices, y a mí me importa lo que tú digas. Si yo hago y digo y a ti te tiene que importar, coge aguántate tu chancletazo, ¿no? Y no me molestes más. Exacto. Y eso no debería ser así. Jamás, viejo. Y en esto yo creo que tenemos que tener en cuenta la comunicación en todo lo que engloba, ¿no? Porque comunicación no es, hola Sebas, muy buenos días. No. Comunicación involucra... Claro, lo no verbal. Y de hecho, considero que es donde está el mayor problema. Es el mayor problema. O sea, no sé en qué momento nuestras emociones comenzaron a jugar un papel más importante que nuestras relaciones. Sí, completamente. Y eso es doloroso y es triste. Y creo yo que nosotros como habitantes de este siglo XXI lo entendemos porque lo vivimos a diario. Claro. O sea, creo que yo que en el ejercicio de conocernos como amigos, tanto tú como yo sabemos que hemos sido poco asertivos en muchas ocasiones en comunicación. Más tú. Y hasta el pelo. Y en asuntos de comunicación es grave. Claro. Es grave porque el mensaje que estamos vendiendo es muy complejo. Viejo, córrete un tilín que todos los que nos ven que tienen TOC, perdón que le hemos estado moviendo el cuadro. Perdón, padre. Entonces creo yo, ya retomando el tema, perdón, paréntesis, es que solo lo hago por las personas con TOC. Yo sé que si tú llevas, no sé, ¿cuánto llevaremos? 5 o 10 minutos hablando. 20, amigos. 20. Si tú, siempre se nos, bueno, ya ustedes saben. Llevas 20 minutos viendo cómo entre nosotros jugamos ping pong con el cuadro. Perdónanos, por favor. El cuadrito ahí, claro. Perdónanos. Estamos tratando de ser mejores, créenos. Pero ya retomando el tema, el asunto de la comunicación se vuelve infructuoso. Y si la comunicación no genera fruto, pues estamos fregados. No cumple su fin. No cumple su fin. Ahí está, mira, veía que le pedí a una IA que evaluara el asunto de la comunicación respecto a lo que nosotros llamamos modales, respecto a lo que nosotros llamamos cultura. Y me planteó 5 aspectos. Okay. 5 aspectos que me parecieron relevantes. Y obviamente pues los estuve investigando y los sustenté de alguna manera con algunos psicólogos.
Y el primero es el respeto mutuo. Cuando hablamos de una comunicación real, cuando hablamos de una comunicación cumpliendo su objetivo real, lo que debe coexistir es respeto mutuo. Ujú. Eso quiere decir que si en la comunicación o el emisor o el receptor y en sus papeles viceversa se llegan a ver afectados, no hay comunicación. No hay comunicación. Es muy interesante porque se me vienen muchos escenarios a la cabeza. Sí. Demasiados. Porque el actuar docente se basa técnicamente en comunicarse, ¿no? Bueno, no el actuar docente, creo que todas las profesiones se basan en comunicarse, ¿no? Viejo, lo más triste es que no sean solo las profesiones, o sea, hablamos de La relaciones vida. familiares, Sí. hablamos de relaciones amorosas, de subirse a un bus, hermano, subirse a un bus y saberse comunicar. O sea, yo pensaba la vez pasada que en algún momento me sucedió que me subí a un bus, estaba escuchando música y pasé el bus y cuando pasé el señor dijo, ni un buenas tardes, y me dio una pena. Y me volví y le dije, señor, buenas tardes, discúlpeme. Pero ¿qué hubiese pasado si entonces la emoción hubiese sido la que jugaba? Pues cualquier persona le hubiera vuelto y le hubiera dicho, buenas tardes, ¿de qué? ¿A son de qué? Sí, o sea, ¿de qué? Buenas tardes, ¿de pa' su qué? madre. Si usted está haciendo su trabajo, sí me hago entender. Y así es como ocurre todo el tiempo. Entonces, ¿cómo nos comunicamos cuando nos subimos a un bus? ¿Cómo nos comunicamos dentro de un ascensor? Tú sabes que los ascensores traen momentos incómodos narrados en medio de la televisión nacional e internacional. ¿Ves? La comunicación no verbal. Me subo a un ascensor y ¿qué pasó? ¿Quién quedó? Etcétera. O sea, todo eso es algo tan importante, tan crucial. Y la sociedad es como si viviera hoy con una barrera. Entonces tú quieres tratar de ser una mejor persona y tener una buena comunicación con los demás. No voy a utilizar, me niego a utilizar comunicación asertiva. Una buena comunicación, una comunicación efectiva y real con los demás, y las personas están prevenidas. Entonces tú vas por la calle y dices buenos días y la persona queda como, ¿qué le pasa a este tipo? Parce, es que eso es, mira, esas son de las cosas que a mí me encantaron de Medellín. En Ecuador, Sí. en Ecuador la gente, los ecuatorianos, no sé, somos como más parcos, como más de nosotros, de lo que yo, si yo no te conozco, si no te conozco a ti, a mí qué me importa quién eres tú, y si me cruzo contigo en la calle. Y entonces yo era un muchacho de 19 años en Medellín, y entonces era el primer día que yo salía, ¿no? A la calle, ¿no? Y yo salía, y entonces iba caminando y personas adultas, jóvenes, y que, buenos días, ¿cómo le va? Y yo, What's going on here? y yo imagínate el concepto tan malo que a veces se tiene del colombiano en el exterior. Más antes, ¿no? Ahora ya en los últimos tiempos no tanto, pero antes se tenía el concepto de que Colombia en el narcotráfico, Colombia, sí, las FARC, o sea, y era muchos, y yo tenía eso en la cabeza. Y entonces cuando alguien venía y me decía, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Y yo, el susto, el miedo, me van a robar. Claro. Pero no, después de un tiempo comprendí que es que la gente es amable, o sea que la gente se comunica así en Medellín, y eso es una de las cosas que me han gustado mucho, y de los ¿qué te digo yo? 7 años que viví en Medellín, maravilloso. Y claro, llego a vivir a Bogotá, y yo llego, es Colombia, y yo, buenas tardes, ¿cómo están? Sí. O sea, es así de fácil. Mira, tú sabes, y tú que me conoces y sabes que para muchos de pronto será raro, yo soy súper saludable, viejo. Y yo, o sea, particularmente, es porque soy vegetariano. Esa es la verdad, sí, esa es la verdad. Yo soy una persona supremamente saludable, yo soy una persona muy kinésica, a mí me gusta moverme, a mí me gusta fregar, yo soy de los que me la paso todo el tiempo queriendo dar abrazos y pidiendo abrazos, y de ese tipo de persona soy yo. Doy fe. Entonces, sí, él ama que yo sea así, yo lo sé, en el fondo él necesita mi afecto, mi cariño, pero el punto es que el bogotano no es así, no. El bogotano común no es así. Entonces tú te subes a un bus y, por ejemplo, lo que te dije ese día, para mí es feo porque yo me subo a cualquier lado y saludo. Es algo que en casa me enseñaron de siempre, a donde llegue saludo. Yo me acuerdo que por allá hace muchos años llegamos a donde X familiar, no saludé, mi mamá su pellizco, y qué es eso de que no saluda, hágame el favor y salude. Ya, listo, se le quita a uno de raíz. Claro. Y tiene que ver con la educación. ¿Qué tipo de comunicación es la que estoy ofreciendo? Una comunicación real,
o simplemente es una falacia dentro del concepto de la educación. Entonces podríamos decir, no sé, tú me dirás, si esta mala comunicación que ha aflorado tiene que ver con la mala educación. Total, viejo. Y de hecho es que creo yo que es la forma más tangible de ver el problema de Colombia. Y me voy a enfocar aquí en Colombia y de pronto hasta Latinoamérica, porque Sí. sé que pues gracias obviamente a tenerte aquí, tenemos también muchas personas que nos estarán viendo en el Ecuador. Aunque mira que me puse de chismoso a ver cómo eran las estadísticas del canal, y tenemos mucha población que nos ve de Estados Unidos y de España. Bueno, Un saludo. Un saludo para Saludo, ustedes. Bastián. Gracias. Thank you. Oh, thank you. We are a bilingual teachers. Certificated. Si usted está interesado en estudiar inglés, yo me dedico a eso, ¿ok? Niso Language Learning. Ahí abajo van a aparecer nuestra red, yo me dedico a eso, usted solamente escríbame. Y if you are American and you want to learn Spanish, you can also write me there, DM me. Cierro pauta. Sí. Los dos aplicando los modales. No, estaba pensando en inglés y decir lo siguiente, pero dije, no, qué ridículo. Si te llega gente en inglés, me escribes porque para mí es más fácil también enseñar español. R. Pero retomando el asunto al que íbamos, considero yo que es la mejor manera de poder entender, viejo, a través de nuestra cultura. Especialmente voy a enfocarme en la latinoamericana porque nunca he tenido contacto cercano con otras culturas, que la comunicación está rota. Y obviamente eso deviene de muchas cosas, pero deviene principalmente de un problema de educación. Claro. O sea, mira, el segundo aspecto menciona algo tan sencillo de entender, viejo, y es que dice que una buena comunicación promueve claridad y honestidad. Y voy a leer un pedacito de lo que menciona allí. Dice que una persona expresa sus ideas y sentimientos de una manera clara y honesta, sin rodeos, sin ambigüedades, pero sobre todo sin malas intenciones. ¡Wow! ¿Cuánto nos cuesta eso, no? ¿Cuánto nos cuesta el hablar honestamente? Y más en el contexto en el cual nos desenvolvemos en el día a día, porque por lo general el decrecimiento que se ha podido ver en la educación, en los valores, en la honestidad como tal, ha llegado a decir que cuando una persona es honesta completamente, es una persona boba y le falta la tan famosa viveza criolla, ¿no? Le falta yeca. Entonces imagínate, y es tan triste saber que cuando una persona es por lo general buena, se la tilda de tonta. Sí. Quiero incluso aquí mandar un saludo a un personaje que espero hagamos lo posible para que le llegue. Ayer estuvimos aquí en casa, era el cumpleaños de mi madre, y vinieron familias, vino familia, algunos amigos de mi mamá, y entre ellos vino mi suegro, y sin querer a él se le olvidó el celular en el taxi. De esas cosas que a todo el mundo le pasa, ¿no? Y el señor se volvió a devolver el celular. Ay, qué bonito eso, viejo. Oye, qué cosa tan linda, ¿no? Y comentábamos aquí que raro. Sí. Más raro porque se subió otro pasajero y se lo llevó. O sea, y qué raro y qué feo decir que eso es raro. Sí. Cuando debería ser el actuar normal. Porque eso es un tipo de comunicación. Y el Señor dio a mostrar que tiene una buena educación. Y de pronto ahí es donde el sistema está fallando. Estamos confundiendo lo normal con lo común. Yo aprendí a entender esas dos palabras a la luz de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia llama común a lo que al mundo le agrada. O sea, a lo que se hace o sea, a lo que a la gente le gusta. Lo normalizado. Ya voy para allá. Okay. Pero la Biblia llama normal a lo que es norma. Y ahí está la diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo normal es lo que debiéramos hacer. Y lo común es lo que hacemos. Entonces, es triste que nosotros todo el tiempo llamemos,
normal a lo común. A lo común. Porque es triste, porque no estamos comprendiendo una manera real de ser. Claro. Entonces, la gente en lo común se trata feo, pues yo trato feo. La gente en lo común se pelea por temas ridículos, pues yo me peleo por temas ridículos. La gente en lo común defiende su posición, incluso si se trata de tener que humillar a otros, pues yo también lo hago. Y entonces se vuelve como ese deber ser que yo pongo como norma en mi cabeza. Entonces, o sea, nos volvemos es como una jungla. O eres presa o eres depredador. No hay opción. Pero no nos damos cuenta que en los asuntos de la educación no importa en el fondo nada más que el ser, que es lo que debiera importar. Debe ser lo primordial. Exactamente, porque finalmente, vuelvo y repito, acá lo está mencionando, ¿de qué se trata? Que se promueva claridad y honestidad, pues de que yo pueda transmitir ideas transparentes, que si yo hoy digo, oiga, no me gustó cómo este man me habló, pues yo me puedo acercar y le diga, viejo, discúlpame, pero me parece que la manera en la que me hablaste hoy no estuvo bien, o sea, no me llamó. Y entonces, cuando ocurre eso... Es que eso es lo que se me viene a la mente, porque es lo que se hace. Exactamente, entonces qué tristeza que una persona que intenta hacer lo normal, lo que debiera ser un ser humano dentro del marco de la comunicación, se maltilda. Entonces la gente prefiere ser pasivo-agresiva, que es el común denominador de la personalidad. Hoy dicen que posiblemente el 70% de la población mundial se ha vuelto pasivo-agresiva. Pues entonces todo el mundo es, yo no digo nada, hagan lo que quieran, es su problema, no es el mío, ustedes mirarán qué hacen, pero el día en que me la huelen, aguántense. Tristeza, viejo. Horrible, 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 y lo digo horrible no por nada, sino por mí. Horrible porque yo creo que he caído muchas veces en esa mala comunicación. Tal vez. Y qué feo, pero aguántense suyas, ¿no? No, bueno, así que estudien, vamos. No, o sea, es que es muy feo. Es muy feo el sentirse que estás haciendo, que has hecho o que estás haciendo algo mal. Y te pone a reflexionar, y me pone a reflexionar a mí. Porque fuera de las diferentes maneras, ¿no? Sabes que en algún momento has obrado mal en estos casos tan esenciales de la comunicación. Como el hecho de ir y decir, mire, usted me trató de una manera que no me agradó. Sí, exacto. ¿Y sabe qué? Pues me dolió. Exactamente. Y eso creo que incluso ayuda a sanar. Pues es que yo pienso que no, ni siquiera estaríamos heridos. O sea, comenzando por ahí. La comunicación real... Y le ibas a decir no, me niego. La comunicación real debiera prevenir. Y nosotros nos estamos desacostumbrando con una comunicación rota a todo el tiempo andar abriendo llagas, a todo el tiempo andar clavando puñales, a todo el tiempo estar hiriendo gente, y después nos toca traer esos términos como la comunicación asertiva para poder poner la bendita encima. Entonces, en vez de fomentar un modelo de comunicación real en donde yo, con respeto, con amor, si es para una persona cercana, porque es que yo creo que a uno, y esto es un mensaje para todos, qué feo es saber que en las familias hay roces. O sea, Dios a usted le dio una familia para algo, y puede que usted no se entienda con su familia y que en su familia estén ocurriendo muchas cosas, pero usted, en vez de ser parte del problema, debe ser parte de la solución. Claro. Yo particularmente siempre voy a agradecer en algún momento haber tenido la oportunidad de ser jefe, porque cuando uno es jefe, cuando uno lidera un equipo, a uno le toca entender, viejo, que uno no se puede quedar en el problema. Y a la gente hoy le gusta esa sensación del yo. Entonces, como me gusta eso me infulo de yo soy el problema, de yo tengo, de yo hago, entonces hace que ese ensimismamiento, todo el tiempo la gente sienta como que cuando me alaban mucho, y cuando alguien me hace algo, me lo hace mucho, y por eso se crean esas tormentas tan malucas en casa, en las relaciones, por eso las relaciones hoy son tóxicas, por eso... Qué berraco el yo, ¿no? Sí, horrible. Qué berraco el yo, porque, o sea, más que de un problema de comunicación, yo creo que ya es un problema personal, sí, ¿no?
de ser el centro de atención. Si soy el centro de atención para el bien, bien. Si soy el centro de atención para el mal, pues bien también, porque yo soy de quien se está hablando. ¿Ves? ¡Qué feo! ¿Ves? Y mira, Carl Rogers, un psicólogo humanista, dijo, la única persona que no puede ser ayudada es aquella que culpa a los demás. Ahí está. ¿Y sabes por qué no puede ser ayudada? La reflexión misma lo dice. No puede ser ayudada porque literalmente no hay cómo. ¿Cómo haces tú humanamente para sacar de una persona la idea de que él es lo más importante? Imposible. ¿Ves? O sea, esto tiene que ser un equilibrio. Hace como 2 temas hablamos del amor propio y concluíamos que yo debo estar donde importo, y eso es verdad. Pero no soy lo que más importa. Muy bien, gracias. Uy, bien, le diste. Es que claro. Ahí está la clave, o sea, yo donde importo, claro que sí, yo debo estar donde importo, yo debo estar cerca de personas que me quieran, eso es real, eso es cierto, pero yo no soy el centro del mundo. Y asimismo, como yo practico el amor propio, yo no puedo ser amador de mí mismo. O sea, yo no puedo entonces verme en un espejo y contemplarme y wow, maravillarme, infularme y lo más precioso y lo más maravilloso, a pesar de que yo sé que lo soy. Y retomando, en la pausa, ustedes entendieron. A lo que voy ya, digamos, de fondo, es que qué difícil termina siendo que yo entienda que muchas personas están pasando por circunstancias como las que yo paso hoy. Y que así como muchas personas se detienen segundos, minutos, horas a veces, a tratar de simplemente ayudarme con una situación que yo tengo, muchas otras personas estarían esperando lo mismo de mí. Y eso es algo que viene desde la educación y que reincide directamente en la comunicación, porque yo le hago entender a alguien cuando no estoy dispuesto a ceder en lo que tiene que ver con eso. O sea, cuando yo llego y automáticamente, en vez de pensar en el nosotros, en el hogar o en la pareja o en el grupo de trabajo, y de pronto mi lenguaje transmite que lo que importa soy yo, pues yo automáticamente estoy vendiendo un mensaje. O sea, cuando yo llego y entonces yo digo, bueno, y no tienen mi informe listo. ¿De quién estoy hablando? De mí. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, muchachos, ¿ya tenemos listo el informe? No, señor, listo, ¿qué nos hace falta? ¿Ves la diferencia? El mensaje es el mismo, pero la intención es totalmente distinta. Llegar a casa. ¿Y el almuerzo? Yo tengo hambre. El almuerzo. ¿De quién estás hablando? Yo. ¿En qué ayudo? ¿Ves? Voy colocando la mesa. Ahí está. Hombre, qué tremendo, porque esto es una cuestión que no es de hoy en día únicamente. Para nada. Mientras comentabas esto de que solo importo yo y veo el problema en los demás, me acordaba de una historia bíblica no tan conocida, bueno, sí es muy conocida, de un tal Coré. No sé si has escuchado de Coré. El tipo vio el error en otros, o sea, veía el error en Moisés, veía el error en Aarón, y él decía, no, hombre, yo tengo que ser eso un sacerdote, porque Aarón construyó un becerro, pero yo no adoré, y yo tengo que ser, y entonces en su comunicación del yo, del querer yo resaltar y decir a las demás personas que yo soy el verdadero importante, terminó dividiendo al pueblo. Sí. Y entonces, y terminó fea la historia, ¿no? Ahí les mando tareita que lean Números 16, si no estoy mal. Pero léanle, Números está. Si no está, pues lean Números. Sí, fácil. Por ahí está, léanle, creo que es Números 16. Entonces, es interesante eso, ¿no? Porque la mala comunicación divide. Claro. Y es que finalmente ha sido el problema históricamente dado del mundo. Mira, o sea, viejo, tener que venir Jesús para decirnos, mamita, papito, deje de mirarle al otro la pajita, ¿sí? Y mire la viga tan brava que usted tiene. Y dicen que Jesús no tenía sentido del humor. Sí, exacto. O sea, no necesitas 2 dedos de frente para saber que la persona en la que tú tienes que trabajar es en ti. Claro.
porque tú eres el único que tienes dominio sobre lo que pasa dentro de tu mente, dentro de tu pensamiento, dentro de tus sentimientos. Tú eres el único capaz de saber cómo vas a reaccionar frente a las diferentes situaciones. Entonces, no es sino, vuelvo y repito, tener esos dos deditos de frente para poder comprender algo. Y ya con eso te doy la palabra. ¿Por qué en vez de dedicarnos como seres humanos a hacer procesos de juicio sobre los demás, nosotros no tratamos de ser mejores nosotros mismos para que al mejorar nosotros mismos dejemos algo ahí en el ambiente? O sea, ¿qué tan distinto es cuando tú eres una persona conflictiva y hoy llegas y ya llegaste sin pelear? ¿Qué tipo de marca estás dejando en la vida de las personas que están cerca tuyo? Pues es algo que se nota. O sea, las personas automáticamente van a decir, algo le pasa, algo le sucedió, ya no está peleando, ya no está tal, ya no está tal. Ahí es a donde voy. Ay, es algo que es tan difícil, ¿no? Sí. Es tan difícil porque ese es el problema de culpar a otros y no cambiar, no el mejorarme yo, sino tratar de mejorar al resto. Sí. Y lo vemos en la educación de una manera tan vívida en estos tiempos, ¿no? Ay, sí. Porque los profesores le echamos la culpa a los padres, los padres le echan la culpa a los profesores, los niños le echan la culpa dependiendo. Si hay un profesor que le cae bien, no le echa la culpa, le echa la culpa a otro profesor, o incluso hay unos niños que cuando están con el profesor le echan la culpa al papá, y cuando están con el papá le echan la culpa al profesor, y los profesores le echan la culpa a los administrativos, y los administrativos le echan la culpa a los padres, y los padres, o sea, y todo el mundo se lleva así a un fuiste tú, y la culpa es de la vaca. Pero que quede claro, muy claro, la culpa nunca es mía. No, jamás. Nunca es mía. Y mire, a mí me gusta cómo se está llevando esto por una razón. Hay dos personas en esta mesa que yo les garantizo, y los que de pronto han tenido acercamiento con nosotros saben, somos conflictivos. Tú. Y él puede negarlo, pero somos conflictivos. Y yo creo que esta es una lección muy valiosa para nosotros, ¿no? Es que es para nosotros, es lo maravilloso de dar mensajes. Sí, a eso es a lo que quiero ir. Mira, voy simplemente a leer aquí un pedacito. Esto lo escribió Virginia Satir. Dice, la comunicación es para la relación lo que la respiración es para la vida. A ver, ¿cómo? La comunicación es para la relación lo que la respiración es para la vida. Total. ¿Quieren tener relaciones vivas, sanas, relaciones que realmente sean una experiencia real en su vida? Entonces aprenda a comunicar. Porque si no, entonces usted todo el tiempo va a vivir en ese bucle en donde todo lo que usted hace piensa que está bien porque nunca se autoevalúa, pero todo lo que los demás hacen está mal. Y todos los hombres son iguales. Y todas las viejas son mentirosas. Cuando el problema puede que sea yo. Total. Ah, no. El problema jamás será yo. Es lo que nos lleva a decir la cultura, es lo que nos lleva a decir la sociedad, ¿no? Así es. Lo lamento que me sonrió hace un momento. Es que estamos hablando de la comunicación y soy la señora Virgil Satir. Solo se me venían sátiras a la Yo sí que yo aquí leyendo. Bueno, es que mi mente es dispersa, no puedo hacer nada. TDAH, sí. Pero tal cual, o sea, es que tiene que ver con eso, mira. Es que podría seguir leyendo, saqué tantas citas, no sabes. Acá, no sé si lo estoy pronunciando bien, Epicteto, dijo, nunca es lo que te sucede, siempre es cómo reaccionas a lo que te importa. Y entonces yo me ponía a pensar y yo decía, pues sí, si en el fondo lo que a mí me importan son mis sentimientos, mis emociones, y de pronto no lo que está sucediendo, pues entonces si llega alguien y me habla un poquito golpeado, en vez de escuchar lo que me dijo, estoy enfocándome en cómo me lo dijo. Y entonces ahí es donde hablamos de la otra parte de la comunicación. Qué bacano que un emisor mejore sus técnicas, sus formas, pero también qué importante que una persona que recibe el mensaje, como receptor del mensaje, tenga la capacidad de comprender el mensaje más allá de sus formas. Porque hay personas que muchas veces no saben comunicarse, viejo. Y yo aquí quisiera hacer una alusión a todos aquellos que nos vean
y que usted hoy profese una fe, que usted sea cristiano, que usted, la fe que usted profese. Si usted comparte su fe, chévere, Dios lo bendiga y de verdad qué bonita oportunidad. Pero usted debe entender algo, y es que si usted no tiene esto, entonces la fe que usted está compartiendo está siendo pisada por un mal testimonio. ¿Y por qué lo digo? Porque qué duro es saber que uno hable de muchas veces el evangelio como una palabra de amor, como una palabra de esperanza, de reconciliación, pero mis palabras sean juicio. Y lo digo porque yo siendo cristiano lo he sentido en muchas maneras, lo he sentido de personas con las que he tenido que trabajar de manera muy cercana, y no estoy echando vainas de ninguna manera, estoy tratando de decirlo con conciencia, incluso autoevaluándome, en que desafortunadamente terminamos de dañar esos conceptos espirituales tan bonitos que muchas religiones y muchos conceptos espirituales pueden tener cuando nos dedicamos a enjuiciar a los demás. Yo soy vegetariano hace 7, casi 8 años, y yo me acuerdo que mis primeros 2 años fueron un infierno para mi familia, porque yo entonces todo el tiempo lo que hacía era, acuérdate que el pollo no sé qué, acuérdate que si se más, pero es que como estás haciendo eso, no sé qué, las propiedades de no sé qué, y es que no sé qué, si se más. Yo creo que donde mis papás, mi hermana, no hubiesen tenido paciencia, viejo, me hubiesen dicho, bueno, papito, entonces mire a ver dónde come. Suerte. Claro. Y yo te aseguro que no sería vegetariano. Entonces, ¿a qué voy? ¿Por qué nos dedicamos tanto tiempo dentro de la comunicación a pensar cómo corregir la vida del otro, o cómo enjuiciarlo, o a vender la perspectiva de lo que para mí sería una vida, en vez de aprender a vivir sanamente y aprender que yo pongo los límites de mi vida, pero también debo respetar los límites de la vida del otro? Claro. Y mira que es muy bonito lo que dices con respecto al receptor, y saber que el otro también puede venir con alguna carga. Y el convertirme yo en un buen emisor, yo creo que eso va ligado a irme convirtiendo en un buen receptor. Total. Porque entonces yo sé, así como soy consciente cuando quiero dar un mensaje del receptor, ahora cuando soy el receptor, soy consciente de que el emisor tiene un mensaje. Y si yo me enfoco en el mensaje y no en la manera, en los cómo, incluso en los medios, que a veces son los que disgustan. Un saludo a todos los que les han terminado por WhatsApp. ¿No? No. No. Ah, bueno. Sí, o sea, me hace como receptor también consciente del mensaje. Total. Y puedo ayudar en el cambio y puedo promover el cambio. Puedo promover, recordemos que esto es como una pirámide, pero de las buenas. Sí. Si yo convenzo a uno más, si yo trato bien a uno más, si yo me procuro que solo yo, que soy una persona, hacer mi comunicación verdadera, hacer mi comunicación buena, esto se va a ir extendiendo y pues ojalá llegue un momento en algún futuro no muy lejano en el cual todos seamos buenos comunicadores. Sí, viejo, y es que... Recuerda que el episodio... Pinche receptor. Yo... No sé cómo vamos de tiempo. ¿Cuánto hemos tenido aquí a la gente escuchándonos? 49 minutes. Ah, bueno, el último quedó como de 51, ¿no? Sí. Así que tengo 2 minutos. Termino aquí. La comunicación real tiene otros 3 puntos de vista. Okay. El primero, ayuda al fortalecimiento de relaciones. ¿Quiere usted tener relaciones buenas, reales, genuinas con la gente? Aprenda a comunicarse. Ayuda a solucionar conflictos. Ayuda en la resolución de conflictos. O sea, perdónenme, ¿a quién le gustan los conflictos? Y si usted es de los que le gustan los conflictos y usted se pone a pensar y usted promueve todo el tiempo peleas, aprenda a cambiar. Mire, yo fui una persona así. Y qué triste saber que donde quiera que usted vaya siempre se genera una pelea. Qué maluco es de verdad pensar que a la gente le deja artera estar cerca suyo. O incluso peor, qué feo todo el tiempo usted vivir estresado por cosas que le quiten el sueño sabiendo que no merecen la pena. Si usted es psiquiatra, deje su número en los comentarios para que lo puedan contactar. Y el tercer punto.
Ese es el mejor de todos. Mejora la autoestima. Al practicar la comunicación real, se refuerza la autoestima. ¿Por qué? Es que no voy a utilizar la palabra. Porque permite defender los propios derechos y expresar las propias opiniones sin miedo ni culpa, pero también respetando a los demás. Recordando que mi respeto, mi círculo, mi libertad termina cuando empieza el respeto. Así es. Yo soy libre de decir lo que quiera. Claro que sí, pero si tú empiezas a vulnerar el derecho y el respeto que el otro te merece, ya no eres libre de hacer eso. Y cierro aquí, para que ya tú des la conclusión. Albert Mehrabian, le debo el apellido, señor. Se lo debo porque no sé cómo se pronuncia. No es sátira. Dijo, menos mal. Dijo, las palabras solamente representan el 7% de lo que comunicamos. Lo demás está en el tono de voz, el lenguaje corporal y la educación. Ahí está. Es importante, amigos, que nos ven, gente linda. Hay gente fea también, porque no puede hacer mucho, ¿no? Pero puede vernos. Sí, eso está confirmado, científicamente comprobado, que si tú te quedaste los 53 minutos que aparentemente va a durar este podcast, has subido 2 puntos en tu belleza. Ahí está. Hasta para eso podemos ayudar. Es importante que aprendamos a comunicarnos, que seamos buenos emisores, que seamos excelentes receptores. Así es. Y que todos los mensajes que llevemos lleven una carga de positivismo, que lleven una carga de enseñanza, una carga de intencionalidad con respecto a la resolución de conflictos. No a incrementar problemas, sino a disminuirlos. Yo creo que esta lección en lo personal me ha servido mucho. El tema de hoy en lo personal me ha servido mucho. Sí, y pues nada, amigos, estudien vagos, pero comuníquense bien. ¿Listo? Hashtag de hoy y con esto cierro. Sí a una comunicación real. Sí a una comunicación real. Papá, que Él te bendiga. No se olviden dejar su like, dejar sus comentarios. En realidad nos ayuda mucho si ponen sus comentarios, porque el algoritmo de YouTube entonces dice, que hay contenido, vamos a compartirlo a más personas. Entonces dejen su comentario, si sea humor, así ya sea, no, feos ustedes, cualquier cosa que quieras comentar con respecto a la temática, con respecto a nosotros, darnos ideas sobre temáticas que podamos por favor. Recuerden que vamos a poner esta semana unos surveys en las historias de Instagram, para que usted vaya, lo conteste, para que usted nos dé ideas, para que usted escriba, hágale, sea parte de este proyecto. Entonces, síganos en TikTok, síganos en YouTube, obviamente, pues para que no solo disfruten del video, sino que sepan cuándo llega, la campanita, etcétera. A Instagram también, escúchenos por Spotify, ayúdenos a crecer. Creo que el mensaje que estamos dando termina siendo importante no solo para nosotros, sino también usted puede tener una personita a la que le sirve hoy. Por favor, compártelo. Y no se olvide, obviamente, estudien vagos.